Bienvenidos y bienvenidas al estudio bíblico. Damos también la bienvenida, aparte de dar a todos los que están aquí. Estamos en vivo por Facebook Live, así que si usted tiene amigos, a lo mejor esta es la única congregación que le permite usar su teléfono en el servicio y le dice, mira, úsalo y dile a tus amigos y tus amigas, donde quiera que estén, ahora mismo puedes mandarle un texto y decirle, estamos en vivo, Iglesia Visión Global, en Facebook Live. Y déjeme decirle que la meta no es hacernos famosos. Un día un muchacho me dijo, ya te quieres hacer como Don Francisco. No, hombre, ¿qué onda? Si la meta no es hacernos famosos, la meta es edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, gracias a Venezuela, gracias a San Luis Potosí, Monterrey, en cualquier lugar, te agradecemos si nos mandas un live o un texto donde quiera que nos estás sintonizando, que nos estás viendo, para saludarte, mandar saludos hasta allá también. Bueno, estamos estudiando el libro de los Efesios. Hoy nos toca estudiar el capítulo 5 y yo siempre le pongo un encabezado, aunque los capítulos, cuando se estudia por capítulo, tienen varios temas en sí mismos, pero siempre me gusta tomar de entre todo lo que está ahí un encabezado para que cuando usted se vaya esta noche, usted se lleve algo clave y diga, bueno, por lo menos sé que hablamos de esto y aparte todo lo demás que aprendió ya es ganancia. ¿Cuántos dicen amén? El encabezado entonces le puse caminando en el propósito del Padre en amor. Léalo conmigo como dice, caminando en el propósito del Padre en amor. Y vamos a estudiar desde el verso 1 del capítulo 5. Entonces, verso 1, el primer punto, siempre trato de traer 3 puntos, a veces salen 2, a veces salen 4, pero por lo pronto salieron 3. Entonces el primer punto, versos del 1 al 3, yo lo dividí porque Pablo le dijo a Timoteo, preséntate como un ministro aprobado que divide bien la palabra de verdad. Y entonces yo trato de dividir la palabra de verdad y eso es lo que estoy haciendo ahora. Los versos 1 al 3 vamos a leerlos, por favor. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Fíjese cómo dice ahí, como hijos amados. Y si usted es hija, usted debe decir, soy hija amada. Y por lo tanto, los hombres debemos decir, soy hijo amado. Porque eso es, el miércoles, durante el mensaje de la palabra del miércoles, hablé un poquito de eso. Caminando como hijos e hijas amados. Porque es lo que dice ahí. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el verso 2 dice, y caminen en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. En realidad ese punto debería ser 1 y 2. Metí el 3 como un sándwich, pero se coló. Pero era 1 y 2. Ahorita vemos el 3. 1 y 2 entonces nos habla de que debemos caminar en su amor. Todo el mensaje de la Biblia es un mensaje de amor. El mensaje que Dios habla es que de tal manera amó Dios al mundo. Y entonces si Él y Jesucristo vino diciendo que así como Él nos ama, nosotros debemos de amar a nuestros hermanos también. Entonces todo el mensaje se centra ahí, número 1, que si como somos sus hijos amados, y yo quiero que se guarde esa frase para usted mismo, una de esas frases que usted debe llevarse atesorando, soy hijo amado. Porque eso es clave aquí. La
el antídoto contra la depresión, contra la tristeza, contra la derrota, es saber que yo soy un hijo amado. Amén. Y que por lo tanto, como soy un hijo amado, pues por supuesto Dios me ama. Entonces, como soy hijo amado, dice que debemos de vivir imitándole. Pero fíjese la razón, porque la vida de Cristo está en nosotros. No somos cristianos evangélicos tratando de vivir imitando a Dios. No somos mucho menos creyentes religiosos tratando de imitar a Dios, porque eso no funciona. Pero somos hijos e hijas de Dios en los cuales vive Jesucristo. Él dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. Y eso es absolutamente glorioso. Amén. Que Dios habite en nosotros. Aquí en este punto siempre me gusta enfatizar, Dios no visita, Dios habita. ¿Lo puede decir conmigo? Dios no visita, Dios habita. En otro tiempo buscábamos una visitación. Hoy no. Hoy sabemos que Dios me habita. Y me habita en mi espíritu. Y como me habita en mi espíritu, yo puedo caminar en amor, puedo imitarlo a Él, porque Él está en nosotros. Y la Biblia nos enseña que porque hemos sido santificados. Él nos santificó. Y por eso es la razón que nosotros no participamos. Ya me acordé que por eso metí el verso 3. Porque entonces nosotros hemos sido santificados. Y no es que estamos tratando de dejar la fornicación. No es que estamos tratando de dejar la inmundicia. Tratando de dejar la avaricia. El que está en Cristo no tiene que dejar o tratar de dejar. El que está en Cristo, dice la Biblia, es una nueva criatura. Simplemente nosotros, como hemos sido santificados, no participamos de eso. Diga fuerte conmigo, no participamos. Porque Él está en nosotros. Nuestra naturaleza es que nosotros no participamos de esas cosas. Esas cosas son del mundo, esas cosas son de los que no conocen a Dios. Nosotros caminamos en amor y no en las cosas impuras. Ahora, el segundo punto, del verso 4 al 14, vamos a hablar de los que caminan en desamor o de los que no caminan en su amor. Vamos a hablar aquí de los que no caminan en su amor. Vamos a leer del 4 al 14. Y solo, no creo que vamos a estudiar hasta el versículo 800. Nomás vamos a estudiar esta noche hasta el 20 para darle paz. Porque luego dice, ay, qué tan, para cuando le pare este pastor, ya cuando le prestan el micrófono. Entonces el verso 4, esta noche solo estudiaremos hasta el 20. Pero dice el verso 4, que así es como viven los que no viven en su amor. Verso 4 hasta el 14 dice, ni palabras deshonestas, o sea, los que no viven en Cristo viven hablando palabras deshonestas. No solamente maldiciones, pero mentiras, tú sabes, tratando de ver cómo ganan ventajas sobre los demás, palabras deshonestas, necedades, truanerías. Truanerías, usted imagínese lo que sea, pero son cosas feas, ¿eh? Un truán, dice, es el peor tipo es un tramposo. Sí, ese te busca por todos lados. ¿Sabes de cuánto? Un Cantinflas cualquiera en los años aquellos viejos, cuando sacaba la navajota y toda la onda. Ese es un truán, y entonces uno no debe andar en truanerías. Dice que no conviene, sino antes bien en acciones de gracias. Porque, ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro, y aquí
hace un paréntesis y dice que es idólatra. Fíjate qué curioso que aquí nombra que los que son avaros son idólatras, porque están codiciando siempre. Yo no lo puse, ahí está. Así que si se enoja, enójese con el jefe. Dice, ninguno de estos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y por eso estamos hablando aquí de los que no caminan en su amor. Ahora, no los condenamos, nosotros no. Y los que no caminan en su amor, nuestro deseo es que puedan venir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el asunto. Para eso estamos aquí. No para hacer nuestro grupito privado y decir, mira, nosotros ya nos salvamos y a ver cada quien se rasque con sus uñas. No, en Cristo lo que queremos es ir a alcanzar a cada una de estas personas que no caminan en su amor, pero que hay que tener en cuenta esto, mis amados hermanos. Para que alguien venga a Cristo, es necesario que el Espíritu nos guíe, porque a veces no es el tiempo. A veces no es el tiempo. Hoy mismo yo, cuando venía saliendo de mi casa no hace mucho, hoy en la tarde, y vi a uno de mis vecinos, una familia, y dije, no conocen a Cristo. Y uno dice, qué bueno que lo conociera, pero es que a veces no se da la oportunidad para testificarles, y eso quiere sencillamente decir que todavía no es el tiempo, por alguna razón. Tú no puedes llegar ahí, no se trata aquí de disturbar a las personas. Mira, Cristo mismo cuando llegó con la mujer samaritana, ¿se acuerdan cuando fue la mujer samaritana en el pozo? Él no llegó diciéndole, ¿te has arrepentido ya? Porque si no te vas al infierno. O tampoco digo, ¿eres salva? No, él llegó y dice, ¿me das agua? Fíjate el asunto. O sea, eso es lo que tenemos que entender, que a las personas hay que acercarnos a ellos por relación. Todos digan por relación. Por relación. Entonces, los que no viven en amor, es fácil vivir así, y todos nosotros tenemos experiencia. ¿Cuántos tienen experiencia en vivir sin amor? Yo sí. Yo levanto mis manos, aunque usted no lo levante, yo sé que no se acuerdan. Ahora es muy santito y todo lo demás. Pero todos venimos de ahí, ¿verdad, Nelson? Sí, todos. Yo sé que hay algunos muchachos acá, muchachas que dicen, yo nací en una casa cristiana, sí, pero ¿qué tal cuando te enojabas, cuando tú sabes, hablabas en lenguas y todo lo demás? Esa es una inside joke. Pero, o sea, porque esa es la vida de cuando no tenemos realmente la vida de Dios en nosotros. Podemos tener religión, podemos tener vida evangélica, pero nada de eso vale la pena. Es tener a Cristo en nosotros, que Cristo haya nacido en nosotros. Eso es lo que vale la pena. Entonces dice, sigamos leyendo, porque vamos hasta el verso 14. Dice, verso 6, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué son aquí las palabras vanas? Fíjense en esto. Estamos hablando de gente que vive no en amor, y entonces viene alguien y les habla de una falsa cruz. Dice, caray, no había oído de la falsa cruz. Sí, porque la cruz de Cristo es llevar y vivir como Él vivió. Y la falsa cruz dice, no, así estás bien, hombre, aunque vives en pecado, pero nomás ven y da tu dinero. Esa es una falsa cruz. O simplemente decirle, mira, ven y prospera, Dios te quiere prosperar. Sí, es cierto que Dios me quiere prosperar, pero esa no es la cruz de Jesús. Entonces hay que tener cuidado, y es lo que dice ahí, que nadie los engañe con palabras vanas, huecas, eso es lo que son, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Verso 7, no sean entonces partícipes con ellos. ¿Con quiénes? Los que traen esa falsa cruz, esa idea errónea de lo que es el cristianismo. Leía un pasaje acerca de, una historia acerca de Saúl. Saúl no era nadie, pero Dios lo eligió para ser rey.
Y cuando ya ustedes saben, hizo el sacrificio y todo que no debía de hacer. Y entonces Samuel le dijo, Dios te ha desechado. Y fíjate lo que Saúl le dice. Sí, ya sé, Samuel, que Dios me desechó, pero siquiera ven conmigo para que delante de la gente yo me vea bien. Y arrancarte los pelos. Y eso es lo que él trataba de edificar su propio ministerio, para que la gente lo viera como alguien que no estaba desechado, aunque había sido desechado. Entonces aquí nadie estamos edificando nuestro propio ministerio, ni estamos interesados en edificar el ministerio de nadie, porque aquí lo que edificamos es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces nadie los engaña, ni sean partícipes. Verso 8, porque en otro tiempo, todos digan en otro tiempo. En otro tiempo. O mejor digan, menos mal que fue en otro tiempo. Imagínate, ese era otro tiempo. Y dice, en otro tiempo, lo que quiere decir cuando dice, erais, aquí dice, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Andad o caminen como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esos son, en el punto 2, los que no caminan en su amor. Voy a revisar unos cuantos de esos versos. Allí hay mucho para hablar, pero para no tardarnos toda la noche, voy a revisar algunos. Por ejemplo, cuando dice en el verso 4 que la gente vive con palabras deshonestas, necedades, truanerías, fornicaciones, el verso 5, inmundicia, avaricia, idolatría. Los que estamos en Cristo, si alguien está en Cristo, diga, yo estoy en Cristo. Yo estoy en Cristo. Los que estamos en Cristo debemos decir, ese no es mi estilo de vida. Dígalo usted, ese no es mi estilo de vida. Cierto que la Biblia lo habla ahí, pero lo habla para el que camina en ese estilo de vida. Los que estamos en Cristo no vivimos así. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Tenemos una nueva naturaleza y hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Los que hemos muerto al pecado, dijo Pablo, ¿cómo viviremos aún en él? Y yo sé que alguien estará acá, quizá oyéndonos o viéndonos y dirá, yo ya he recibido a Cristo, pero todavía siento flachazos, me llegan tentaciones. Llévalo, habla con Cristo y dile, Señor, tú eres mi justicia, tú eres el que llevaste todos mis pecados y tú eres el que me has declarado justo. Y la Biblia dice, si confesamos, ¿qué cosa? Nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No estoy hablando de pecados pasados. Todos los pecados pasados ya Cristo lo perdonó cuando nos arrepentimos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Cuando dice que si confesamos nuestros pecados, está hablando de que algo que cometiste ahora, te equivocaste ahora, vas y le pides perdón. Pero tú no tienes que estar pidiendo perdón por pecados que cometiste en otro tiempo, porque tú eres ya nacido de nuevo. Habrá alguien que diga amén. Amén. Entonces, el punto clave ahí, si estás en Cristo, note que no dije si eres miembro de una iglesia. Tampoco dije si asistes a una congregación. No, si estás en Cristo. ¿Alguien me puede decir cómo es que una persona
llega a estar en Cristo? Así rápido, ¿cómo? ¿Cómo una persona llega a estar en Cristo? Este es de kinder. El momento que aceptas. Claro, no se asusten. No me ven así, ay, híjole, ya me van a tronar aquí. Cuando aceptamos a Cristo, el momento de reconocerlo a Él, que Él murió por nosotros, y pedirle que venga a mí, ya estoy en Cristo. ¿No es maravilloso, hermano? Por eso el Evangelio es buenas nuevas. Porque no te traemos 344 pasos para que llegues a estar en Cristo. No. Simplemente te decimos, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y los que estamos en Cristo decimos, ese no es mi estilo de vida. Ahora, en otro tiempo, ese era otro tiempo. ¿Significa que me voy a olvidar? No, es que todo eso lo viví. ¿Cómo voy a decir que no estuve si ahí estuve? Pero reconozco que ya no vivo así. Reconozco que ya no es ese mi estilo de vida. Y en el verso 8 y el verso 13 dice que ahora, fíjese, este verso es muy grande, hermano, porque dice, ahora somos, ¿qué cosa? El verso 8. Hijos de luz. En otro tiempo erais tinieblas. No dice hijos de luz, lean bien. Ahora son luz. Luz. Sí es cierto que somos hijos de luz, pero ahí dice, lo dice más fuerte. Ustedes son luz. Claro, en Cristo. Si no, sin Cristo, olvídate, somos nada. Pero luz en el Señor, pero estamos ya de acuerdo que estamos en Cristo. Amén. Que el que ha recibido lo que Él hizo por nosotros está en Cristo. Entonces, pero yo quiero que vean la fuerza que está ahí. Ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz. Dígalo fuerte, ahora son luz. Esa es la razón. ¿Sabe? Yo traje una linternita que no, hombre, esta lamparita no se compara con nada. Si se le echo la cámara, van a decir, ay, me echan el ojo, el rayo en el ojo. Mire, la luz cuando se prende, entonces empieza, ay, aquí le falta pintura, aquí está manchado, porque dice que la luz refleja todo, la luz revela todo. Y yo no sé cuánto les ha pasado, pero espero que le haya pasado alguna vez, que llegas con familiares, llegas con amigos a alguna fiesta y luego alguno por ahí se echa una palabrota y tú estás ahí y hay otro que le dice, hey, cálmate, aquí está el brother, cálmate, aquí está el tío. ¿No les ha pasado? ¿No mira así como que? Bueno, sí, yo sé. Sí, yo sé. Eso es porque la gente ve algo. La gente ve la luz. Que por supuesto uno puede decir, yo no veo nada, pero la gente puede ver esa luz porque ahí dice que nosotros somos luz. Diga fuerte, somos luz. Somos luz. Y por supuesto somos luz en Cristo. Y entonces ahora sí caminamos como hijos de luz. El verso 13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz todo, o lo manifiesta todo. La luz, amados, la luz es la vida. Si hay luz, hay vida. ¿Qué pasaría si se secara el sol y ya no hubiera sol? ¿Qué pasaría con todo lo que estaba en la tierra? Se iba a morir. Gracias a Dios que el sol no se seca. Oye, ya tiene billones de años. Pero si Dios lo puso ahí, estamos tranquilos. No tenemos que estarnos preocupando. Ay, ¿cómo arreglo el sol? Imagínate que me tuviera que meter en esa onda. No, por eso Dios es Dios. Pero aquí en la tierra, la necesidad de la luz es para darle vida a este asunto. Y los que le dan sabor y vida son los hijos de luz. Y por eso debemos de vivir como hijos de luz, caminar así como hijos de luz. El verso 12, regrese ahí un poquito, dice, porque vergonzoso es aún hablar. Y yo
me fui un poquito más lejos, en el verso 12 dice, vergonzoso es hablar, y yo le agregué oír, mirar, etcétera, participar de lo que ellos hacen. Nosotros como hijos de luz y como luz en el Señor, nuestro deseo no debe ser andar en las cosas que la gente que no tiene a Cristo o que no vive en amor anda disfrutando. Nosotros tenemos otro estilo de vida y nuestro estilo de vida es con la vida de Cristo. Nosotros, Él nos indica la forma que nosotros debemos comportarnos porque su palabra es la guía para nosotros. Amén. Entonces, y en el verso 14, por favor, verso 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pregunto yo, ¿será ese verso para nosotros hoy? Porque hay gente que dice, pero está en la Biblia. Sí, sí está. Pero si, ¿cuántos estamos en Cristo? Amén. Entonces, si estamos en Cristo, tú y yo ya estamos despiertos. ¿Alguien dice amén? Amén. Si no, tomes un café, pero eso es de otro despertar. Pero despiertos de la vida espiritual. Si estamos en Cristo, nosotros ya estoy despierto, ya resucité y ya me alumbra Cristo. Claro que la Biblia sigue eterna ahí para cualquiera que todavía tiene que venir a Cristo. ¿Sí me explico? Pero si tú estás en Cristo, mira esto, no tenemos que ir allá al altar, vamos a decir así, al frente, decir, Señor, alúmbrame, Señor, resucítame, Señor, despiértame. Si ya estás en Cristo, alguien dice amén. Amén. Si estamos en Cristo, ya estoy despierto, ya resucité y ya me alumbra Cristo. Ahora, lo que tengo que hacer es reconocerlo y luego vivir en esa verdad. Y por eso es que Cristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Libres de tener que andar pensando, ay, necesito que Cristo me alumbre. Si ya eres luz en el Señor. Pero es solo cuando lo reconoces. Punto número 3, se ponen felices porque es el último. Entonces, y vamos a ver los versos 15 al 19. Y el punto número 3 le titulé Caminando con diligencia. ¿Cómo vamos a caminar? Con diligencia. Diligencia. Miren el verso 15. Miren, pues, con diligencia cómo caminan. Y luego otra vez dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Vamos a examinar este último punto, caminando con diligencia. Cuando dice que no debemos de andar como necios, yo revisé otras versiones y hay una versión en inglés que dice fools. Fool. ¿Qué es un fool? Tonto, ¿no? Sí, un atontado, ¿eh? Cualquiera lo hace tonto, le engaña, le da una peseta y dice, esta vale $10. Sí, aquí te doy los $10. Lo hicieron tonto. Un fool. Fools. Entonces, se manda el Señor, porque nos habla a nosotros, nos está hablando a nosotros. Dice, no anden como así como atontados. Ustedes no anden como necios, sino como sabios. Y ahora la palabra inteligentes, todos digan inteligentes. Sabios es una persona inteligente que analiza, que busca, que mira, que mide, que calcula. ¿Te acuerdas que el Señor dijo, nadie que se pone a edificar una torre
lo hace sin calcular los gastos, porque luego comienza a edificar y se queda a medias y todos los que pasan dicen, mira, comenzó a edificar y no pudo acabar, porque no le calculó bien. Diga fuerte, tengo que echar cálculos. Para todo, para todo. Porque yo sé que alguien dirá, ay, pero yo no estoy edificando casa. No, pero tu vida es una casa. Todo lo que tú haces es una edificación. Tu familia, tu trabajo, todo es una edificación. Y la Biblia dice que debemos de ser inteligentes. Luego dice que también debemos aprovechar bien al tiempo, y aquí yo le puse aprovechar bien cada oportunidad. ¿Qué pudiera alguien decirme de aprovechar bien el tiempo? ¿Qué pudiera alguien decir? ¿Qué es para usted aprovechar bien el tiempo? Hacer las cosas bien, dice la hermana. A ver, aprovechar bien el tiempo. Leer la palabra. Bueno, sí, claro, eso es parte de llenarnos. O sea, no piense que estoy buscando una respuesta específica, nada más como criaturas nuevas en Cristo. ¿Qué puedes pensar para ti que es aprovechar bien el tiempo? Leer la palabra, hacer las cosas como deben de hacerse, como dijo la hermana. ¿Qué más? ¿Cómo tú aprovecharías bien el tiempo? Hacer cosas que nos edifiquen. Cosas que nos edifiquen. Fíjate qué importante, cosas que nos edifiquen. Ahora, ¿hay cosas que nos entretienen? Sí. ¿Podemos participar? Claro, de todo hay tiempo, para todo hay tiempo, pero no puedo mantenerme en puro entretenimiento, porque entonces no me voy a edificar. Muy bien, ¿alguien más? ¿Cómo aprovecharías bien el tiempo? Porque aquí está hablando de aprovechar bien el tiempo. Venir el viernes en vez de echarle una siesta. En vez de echarme una siesta, venir el día bravo, den un aplauso a los días. Claro, ya así o más clarito. Ahí luego te pasa una lana. No, hombre, o sea, aprovechar bien el tiempo es, claro, que es no perderte ninguna oportunidad donde puedes ser edificado o edificada. Hay muchas cosas, leer, nuestra intimidad con Dios, el tiempo de oración, cómo administras tu tiempo, hasta cómo administramos nuestro dinero, hermano, también es aprovechar bien el tiempo, porque a veces me desgasto. Bueno, ahí dice que aprovechemos bien el tiempo. Pablo en aquel tiempo decía, porque los días son malos, y ya sabemos que en aquel tiempo iba a venir la destrucción de Jerusalén y todo, y hoy no viene la destrucción de Houston ni nada, pero los días siguen siendo malos. Los días hay violencia, el otro día iba con alguien en mi auto y le dice, no, hombre, estamos vivos de puro milagro, mira todos los locos que andan por todos lados y te salen, y unos comiendo y otros planchando, o sea, haciendo de todo en el auto, rasurándose, levantándose las cejas las señoras, ¿verdad? Y todo. Y entonces los días son malos y debemos de aprovechar súper bien el tiempo. La otra partecita ahí en esos versos dice que no sean insensatos. Y otra vez en la versión amplificada a mí me llamó la atención que dice que un insensato es uno que no piensa. Fíjate, le ponen la olla de los tamales y no piensa, se come 12 o 15. Y aparte que no le dejó a los demás, que ese es punto y aparte. Imagínate cómo se va a poner. Ni me lo diga, pero tienes que pensar. Ahora, si son taquitos como los que trajeron ahora, pues es diferente. No, pero aún ahí tenemos que pensar. Porque un insensato es uno que no piensa. Por el otro lado dice que debemos ser entendidos de su voluntad. Entendidos de su voluntad. Yo le puse que, aquí en mis notas, que su voluntad sería algo así como su plan, su propósito, su deseo, su designio, su orden, lo que Él manda. Entonces, uno entendido de esas cosas, ¿qué quiere Dios? A mí me llama mucho la atención
de cuando Moisés le ordenaron hacer el tabernáculo en el desierto, porque le dijo el Señor, mira bien que hagas todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte. Y eso quería decir que Moisés no podía decir, mira, el Señor dijo ahí que una tabla de acacia, pero vamos a meterle oak, encino, que es más fuerte. No, ni te atrevas. El Señor dijo que de acacia y tiene que ser de acacia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso es para mostrarnos que ahora en el cuerpo de Cristo tampoco se trata acá de que, pues mira, ¿por qué no le ponemos aquí? No, ni te atrevas. Vamos a seguir el modelo que Cristo plantó en su iglesia, porque eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, entendidos de su designio, de su voluntad, de su plan, de su deseo, de su orden. Y por eso no es para estar preocupados y decir, ay Señor, ¿cuál es tu voluntad? No, tú eres hijo de Dios, amén. Su Espíritu, Cristo y el Padre viven en nosotros. Entonces Él te va a ir guiando, pero démosle oportunidad a que Él nos guíe, démosle oportunidad a que nos hable, démosle oportunidad que en su palabra Él nos hable, que a través del mensaje Él nos hable, que meditando en Él nos hable. Y te va a mostrar cuál es su voluntad. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Amén. Yo lo creo para mí. Entonces yo no debo vivir en afán y en preocupación de, ay, si le fallo. No lo voy a fallar porque Cristo vive en mí. Amén. Y si Cristo vive en mí, Él dice que me va a guiar a toda verdad. Amén. Amén. Y a toda justicia. Sí. Y el que lo dijo, ¿cómo va a echar mentiras? ¿Cómo va a decir que su espíritu me va a guiar a toda la verdad y yo salgo con una mentira? No, Él me va a guiar hacia donde yo debo de ir. Entonces, otra parte que dice ahí estos versos que acabamos de leer, es que dice que no debemos andar en borracheras. No en borracheras, sino llenos del Espíritu. Pues ya sabemos todo lo que es una borrachera, o por lo menos lo sabíamos, ¿verdad? Espero que ya no ande ahí emborrachándose ahorita. Espero, I hope. Si a alguien le cayó el codo, pues le cayó el saco, que se lo ponga, ¿verdad? Porque dice que no debemos de vivir en borracheras. Ahora, alguien dirá, fíjese lo que va a decir, casi que van a crucificar acá. Alguien dirá, pastor, ¿me puedo tomar una copita de vino? Y yo, se supone que yo como pastor deba decirle, no, usted no puede, hermano. Pero yo no te voy a decir que no. Yo no te voy a decir que no, porque eso no es lo que dice la Biblia. Pero ahí sí dice que no en borracheras. ¿Entendemos eso? Sí. Que no debemos. Ahora, el problema del que empieza con una y sigue con más, ese ya es otro problema. ¿Realizas eso? Sí. Decía mi padre un dicho, que hay gente que el alcohol se lo tomaba primero con agua, luego sin agua y después como agua. Ya para acabar pronto, ¿verdad? Ya no eran las rocas, era solo así, de plano. Entonces, ahí es donde sí debemos de cuidarnos, amados hermanos, especialmente, mire, yo nunca fui, gracias a Dios, alcohólico, pero me echaba micheles todos los días. En otro tiempo. Aclarando, ¿cuándo fue? En otro tiempo. ¿Ya está grabado? Por eso dije en otro tiempo. Tenía pelo largo. Y tenía pelo largo y usaba pantalón campana. Si es que yo vengo allá de otra onda, del siglo pasado. Pues de verdad. Entonces, y yo tenía mis slits ahí en el refri y yo no pensaba que era mal y a lo mejor no sé qué tanto mal era, pero todos los días tomaba. Entonces, cuando uno dice, bueno, yo ya me convertí a Cristo, entonces ya no hago eso, pero cuando no puedes dejar de tomar una, cuando sigues con la otra, y con la otra, como las sabritas, usted le dio el punto, hermano, ¿para qué mentimos? Entonces, mire, si tú estás en Cristo, yo no creo que Cristo tenga un montón de hijos borrachos. No. Y dice que no
debemos de vivir en borracheras, así de sencillo. Ahora, hay gente que vamos a una quinceañera y hacen el brindis y dicen, ay no, porque yo soy cristiano, come on, hombre, quitamos el brindecito ese. Es jugo, ¿eh? Y es jugo de uva. Y luego, No, tampoco tú sabes de hacerle ahí el enmascarado. No. Pero sí habla de que no andemos en borracheras, dice, sino en vez de eso sean llenos del Espíritu. Que el Espíritu nos llene con toda su plenitud, con toda la vida de Cristo, vivir para Él. Amén. Ya casi acabo, aguántenme, ya casi acabo. Yo sé que a algunos les gustaría un mini mensaje, un mini estudio, pero no, pues se trata de aprender, dígame. Amén. Trata de aprender. Pero con todo ya me lo acabo. Dice que entonces, siendo llenos del Espíritu, dice en estos últimos versos 19, entonces podemos hablar con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Alguien preguntará, ¿y entonces las de Chente, hermano? ¿Dónde quedan? Si le gusta la Chente, cante una de Chente, pero vigílela. No va a salir ahí por tu maldito amor, que entonces van a andar cortando las venas con galletas saladas. No, tiene que escoger las canciones, porque aún, mire, yo no creo que Dios creó canciones cristianas y canciones no cristianas. Canciones son canciones. Pero entonces usted tiene que escoger cuál canción es buena para usted. Ahí le va una de Chente, si le gustan la de Chente. Hermoso cariño. ¿Qué hay de malo? ¿Hay de malo? ¿Hay de malo? No. Entonces hay que escoger. Quizás si van a cruzar. No, pues sí, ya salió el... corta, hermano. Yo te estoy hablando lo que yo creo. O sea, yo te tengo que hablar como yo lo veo. Yo lo veo así. O sea, con eso te digo que no soy un súper religioso que te va a decir, no, que no puedes oír nada. No, solo vigila que oyes. Y que lo que oigas tenga sentido y que sea bueno para ti. Y si no, hay que cortarlo. Porque entonces dice acá ¿qué vamos a hablar? Salmos, himnos, cánticos espirituales. En la versión amplificada, a mí me gustó porque decía, esto le va a gustar a algunos. Dice, en la versión amplificada dice, singing and dancing in your hearts to the Lord. Cantando y danzando o bailando, para que mejor me entienda, cantando y bailando en sus corazones al Señor. No, si Dios no quiere gente triste, pero debes de vigilar con cuál andas alegre. ¿Qué es lo que te hace alegre? La de capullo y sorullo. La vieja le fue infiel al otro que tuvo hijos, y eso te hace feliz y tú la estás cantando y ay, yo estoy bien feliz con capullo y sorullo. No, si me estoy dando a explicar. No se crea que no me la sé, si no canto mal las rancheras. En otro tiempo. Ya me la acordó. Déjame buscar el disco. Entonces, todos digan, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Conclusión, verso 20. Conclusión en el verso 20. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice aquí que debemos de vivir caminando en el propósito del Padre en amor? Dice que debemos de vivir siempre dando gracias a Dios. Siempre. En otras palabras, que nosotros vivimos alabando en vez de quejando. Todos los días, suceda lo que suceda. Tú dices, Señor,
salió ese asunto ahí que se me descompuso el mueble, se me descompuso el auto, pero tú alabas a Dios y le das gracias porque sabes que Dios te va a sacar adelante. ¿Cuántos hay de esos aquí? Los que estamos en Cristo debemos de vivir así. Búscale el lado positivo a todas las cosas, porque todas las cosas tienen un lado positivo. Alguien dirá, pastor, pero es que yo estoy enfermo y voy a morir. También eso tiene ganancia. Ya no vas a deber biles, ya no vas a andar con asuntos acá de la vida. Te vas a librar de todo eso. Entonces, todo tiene su lado. Bueno, ahí se quedan los biles y a ver qué nos va. Vivimos alabando en vez de quejando. Y escucha esto, porque esto sí es serio. Creemos que cuando Cristo dijo, consumado es. Fíjense esas grandes palabras en la cruz, que cuando Él dijo, consumado es, quiere decir que ya está hecho. Diga conmigo, ya está hecho. Ya está hecho. ¿Qué es lo que está hecho? Toda la bendición, toda la herencia, todo lo que Dios tiene para sus hijos. Ya no vivimos diciendo, Señor, bendíceme. Yo de un tiempo acá, cuando hago algún saludo, me da pena decirle que Dios te bendiga, porque me pongo, lo voy a escribir y ya es bendito. ¿Para qué le digo que Dios lo bendiga si ya es bendito? Entonces le pongo ahí que Dios te llene de tu gracia, que Dios te dé paz, que te dé victoria, porque tú ya eres bendito. Entonces no te tengo que repetir lo que ya eres, porque ya creo que cuando dijo consumado es, ya está hecho. Creemos también todo lo que Cristo ha hecho para Dios y su propósito. Cuando Cristo murió en la cruz, no murió solo por nosotros. Nosotros éramos parte del sacrificio de Cristo, pero en esencia Cristo estaba restaurando a la humanidad al propósito de Dios. A la línea aquella magnífica que Dios había trazado, por la cual la humanidad debía de caminar. Como había habido una caída, el Señor nos levantó y nos recolectó otra vez para el propósito eterno de Dios. Entonces, creemos que Cristo ha hecho todo lo que ha hecho para Dios y para su propósito. Y fíjate en esto, porque aquí voy a concluir. Y cómo nos ha incluido. Diga, nos ha incluido. Nos ha incluido. Eso es muy grande. Porque como hijos e hijas, y las mujeres aquí deberían al terminar esto decir un amén bien grande, porque dice la Biblia que en Cristo ya no hay varón, ya no hay mujer, ya no hay griego, ya no hay rico, ya no hay pobre, todos somos una nueva criatura en Cristo. Amén. Hubo un tiempo cuando la mujer fue avasallada y que no puede haber pastoras y que no puede haber apóstoles. No, si todos somos nuevas criaturas en Cristo. Es el asunto machista ahí en la iglesia, estaba metido ahí. Pero cómo nos incluyó. Cuando yo estaba terminando este estudio, me emocioné. Pues, pocas veces, no mucho me emociono, pero ahí sí me emocioné porque me puse a pensar cómo nos incluyó en su propósito divino. Nos dijo, vente. Y no creas que nos dijo, ahí tengo una chamba de barrendero, agarra la escoba y agarra ahí lo que sea, barre el cielo, barre el ámbito espiritual. No, ¿qué dice la Biblia que nos hizo? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Amén. ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Es que allá oí algunos que dicen, muy querido, porque sí lo sé, pastor, pero como que se me hace muy grande para que sea. ¡Créelo! Amén. Créelo, porque nos ha incluido en su propósito divino. Y entonces, ¿cuándo terminamos de darle gracias, hermano? Por eso dice la Biblia que den gracias siempre a Dios. Sí. Y ahí yo pensaba en 2 Samuel 7:8, pensaba en David, cuando el profeta fue y le dijo, mira, David, Dios te llamó del redil. En otras versiones dice, Dios te llamó del pastizal. Se ve así más fuerte.
de detrás de las ovejas. Fíjese dónde andaba David. Y fue a quedar rey. Y David aquí es un tipo de la iglesia que no era nada, pero que ahora en Cristo es puesto en esta posición de honor con Dios. Amós 7:4, por favor. Amós también. Estoy terminando, esta es la última escritura. Pero dice Amós, yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Soy boyero y recojo higos silvestres. Y Dios le dijo, pues ahora vas a ser profeta. Y esa es nuestra vida, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay hermanos que dicen acá, hermano, yo he hecho gorditas. ¿Qué puede hacer Dios conmigo? Sí puede, diga sí puede. O mecánico, o pintor, o carpintero, o cualquier cosa que tú hagas. Dios nos toma y nos da el privilegio de trabajar en su propósito eterno. Amén. Yo me emocioné con eso. Gloria a Dios. Y yo le dije, gracias, Señor. Gracias por este privilegio tan grande. Yo creo que podemos darle gracias a Dios. Bendigo a cada persona que nos mira hasta este momento. Y tú también ahí donde estás, dale gracias a Dios. Regálanos un like y si me haces favor de compartirlo con tus amigos también para que otros sean edificados. Te bendecimos en el nombre del Señor. Amén. ¿Por qué no se pone en pie? Le damos gracias a Dios un momento.